vayan tomando nota. Perfecto. Vamos a hablar el día de hoy ya de temas menos amables, porque en el último bloque de formación cívica y ética empezamos a ver lo que es la Constitución. Y eso nos genera como ciertos problemas porque como es mucha teoría, de pronto no nos gusta. Sin embargo, es algo que viene de manera muy recurrente en los exámenes de la Comisión Metropolitana. Entonces, el objetivo es el siguiente. Ya se los estoy mostrando ahí en pantalla. El objetivo es comprender que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales garantizan los derechos humanos y una convivencia basada en valores democráticos. Bien, les voy a decir y les voy a pedir lo siguiente. Me van a ir colocando en el chat me van a ir colocando la información más importante de estos apartados que les voy a poner. Primero, vamos a ver un pequeño videito que se llama artículo primero. Esto es cómo los derechos humanos están contemplados dentro de la Constitución. Entonces, ustedes, por ejemplo, me van a poner artículo primero, ¿no? El artículo, todas las personas gozarán de las garantías individuales enmarcadas en la Constitución. Eso me lo van a poner en el chat para que vayamos avanzando, ¿sale? Ahí va el primer video. Hoy en el ABC jurídico iniciaremos con la interpretación de los artículos constitucionales, ubicando los principios, derechos y facultades que engloba cada uno. En el primer artículo constitucional encontramos lo siguiente. Primero, los derechos humanos. Segundo, el principio pro persona. Tercero, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cuarto, la prohibición de la esclavitud. Y quinto, la prohibición de la discriminación por cualquier circunstancia. Explicaré brevemente cada párrafo. El primer párrafo menciona lo siguiente. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Ok, ese es entonces el primer reconocimiento que se da de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sale? Dice, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Y esto es algo muy importante. Son los derechos humanos y segundo, ¿cuáles son? Podemos definir a los derechos humanos como aquellas facultades, garantías y libertades reconocidas por el Estado y que son inherentes a la persona humana, con el fin de salvaguardar la dignidad en un ámbito material y espiritual a fin de lograr un desarrollo pleno e integral. Para entenderlo de forma más simple, son los derechos con los que contamos por el simple hecho de ser personas. Y esto nos deriva a la segunda cuestión. ¿Cuáles son aquellos derechos con los que contamos? A ver, espérenme tantito. La sesión anterior, antes de que nos fuéramos de vacaciones, ya habíamos visto cuáles eran los derechos humanos y que eran estos derechos que le correspondían a una persona por el simple y sencillo hecho de ser humano. Entonces, aquí vamos a ir enmarcando cuáles son estos derechos que están reconocidos en nuestra Constitución. A través de la Constitución y los tratados internacionales iremos encontrando diferentes derechos humanos. Ahora solo les mencionaré algunos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la educación, a la libertad, al empleo, el derecho de creencias religiosas, etc. Ok, ahí está. Pónganmelos en el chat. ¿Cuáles son esos derechos de los que estamos hablando y que se enmarcan en la Constitución? Pónganmelos en el chat. Voy leyéndolos. Los acaba de decir todititos. El derecho a la vida, muy bien. A la educación, excelente. Pónganmelos todos, aunque, ¿cómo se llama? Aunque ya estén a tener una creencia religiosa, muy bien, Fátima, porque
Acuérdense que se quedan grabadas las participaciones, entonces imagínense si no me escriben y pues, sería difícil. Ana Lucía, el derecho a tener un trabajo. Excelente. Entonces, por favor, vayan anotándome cuáles son esos derechos para que yo los pueda tener aquí su participación y los pueda ir registrando. ¿Sale? Brian, anótame. Ángel, anótame también. Kevin, ya te vi por ahí. Nadia, anótame en el chat para que yo vaya teniendo su participación. Ok, continúo. Y estos derechos nos ayudan a desarrollarnos de manera integral. Como dato curioso, México tiene ratificados más de 200 tratados internacionales que contienen derechos humanos. El segundo párrafo de la Constitución menciona lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De aquí se deriva el principio pro persona. Este consiste en que la interpretación jurídica siempre debe de buscar el mayor beneficio para el ser humano. ¿Escucharon ese principio? Es muy importante porque ese se los pueden preguntar en algún momento. ¿Cuál es el principio pro persona? ¿Cuál es el principio pro persona? ¿Me lo escuchaste, Ana? Me voy a regresar tantito para que vean cuál es el derecho pro persona. Aquí se deriva el principio pro persona. Este consiste en que la interpretación jurídica siempre debe de buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, incorporarse a la ley, ya sea nacional o extranjera, que favorezca más a la persona. Lo complicado en este principio es que las autoridades deben de estar instruidas en todos los tratados internacionales que México ha ratificado, y como lo mencioné anteriormente, son más de 200. Muy bien, Edgar. Ese principio pro persona es el que mayor beneficio le genera a una persona. Voy a pensar en el asunto de alguien que es enjuiciado en Estados Unidos y es condenado a la muerte, ¿no? Porque todavía se puede condenar a muerte en Estados Unidos. A lo mejor si Estados Unidos participara en uno de estos tratados internacionales en donde se pone este principio pro persona, probablemente pudieran salvar a alguien de ser ejecutado. Obviamente que también tenemos que tomar en cuenta que aquí las leyes están hablando de castigar y de castigar a los delincuentes y de proteger a las personas que no cometan delito alguno. Súper importante esto, ¿no? Porque miren, déjenme les platico que en la parte del legal es muy difícil en nuestro país que las cosas vayan tomando estos principios de justicia. Voy a pensar, por ejemplo, en alguien que violenta los derechos de un menor. Puedes irlo a denunciar, le dices al juez que están golpeando al niño y es muy tardado el asunto de la investigación, de pasar al niño con el médico legista, en lo que el médico legista dice si sí o si no tiene las lesiones, en lo que se certifica, en lo que se ratifica la demanda, en lo que vean todo el camino que tiene que seguir. A ver, ¿alguien alguna vez ha puesto o ha sabido de alguien que haya interpuesto una demanda? Ahora, ya veo que sí lo saben. Ahora, yo les pregunto, si por ejemplo, alguna de ustedes o alguno de ustedes es golpeado en la calle, ¿con quién acuden? ¿O a dónde acuden para denunciar? Al MP. Al MP, muy bien, Edgar, al Ministerio Público. Y en el Ministerio Público les van a decir, no, joven, regrese dentro de 8 días porque todos están ocupados. Entonces imagínate, o sea, tú traes una bronca. A ver, ahora voy otra vez hacia adelante, ¿no? ¿Han sabido de alguien a quien le hayan robado su coche? Edgar, sí. Perfecto. Edgar, ¿me podrías platicar qué fue lo que hicieron después de que los robaron el coche?
Pues de hecho, eso fue a mí, o sea, ya tiene tiempo, pues nos lo robaron en el Chedraui y después de ahí, pues le dijimos al vigilante del Chedraui, ¿no? Y ya después, pues llamamos a la policía, dimos el reportaje de las placas, cómo era, y lo empezaron a A reportar rastrear. en la central, ajá, y a rastrear. Y ya, después de, creo que unos días nos avisaron dónde estaba y ya fueron por él con mi papá y con unas unidades para ver si todavía siguen ahí, pero no, nada más le quitaron el estéreo y cosas así, simples. Oye, Edgar, ¿tuvieron que levantar el acta ante el Ministerio Público? Creo que sí. Ok, sí, yo creo que sí, lo más seguro es que sí. Y entonces, en lo que yo seguramente ese día que se robaron el coche, te pregunto algo, ¿cuánto tiempo estuvieron con una autoridad o en el MP después de que les robaron el coche? Pues sí se lleva un buen tiempo, la verdad, como unas 2 horas o hasta más. Más, yo creo, Edgar. Imagínate ahora, Ana, si tú fueras a denunciar un delito de carácter sexual. O sea, de verdad hay veces que se tardan en el MP, pues son agencias especializadas contra los delitos sexuales. Y a veces todo el día tienes que destinar para estar ahí y en lo que te escuche, en lo que te recibe. Entonces, bueno, pues en México en este sentido no estamos así como que tan bien, pero se supondría que todas las leyes tienen que seguir este principio pro persona, que una vez que agarran, por ejemplo, al delincuente, pues tienen que ver este principio pro persona. Imagínense, ¿no? O sea, primero tienen que ver que este cuate pues esté bien y sin vulnerarle sus derechos, ¿no? Adelante, Fátima. De hecho, cuando pasa algo así de sexual, cuando llegas al MP tienes que estar o sea, a cada, por ejemplo, te mueves cada metro y cada metro te están preguntando qué pasó y por qué estás ahí. Claro, y eso se llama revictimización. Pero además de eso, imagínate, Fátima, ¿no? Aquellas personas que fueron víctimas de una agresión de esta naturaleza y tener que pasar, por ejemplo, con el médico legista. Y te vamos a revisar, ¿no? No, bueno, o sea, es de verdad una cuestión muy, muy compleja la que se vive en ese sentido legal en nuestro país. Bueno, pero entonces entienden perfectamente lo que es el principio pro persona, ¿verdad? Ok, voy a continuar para que sigamos viendo cuáles son los otros principios de la Constitución, de los derechos humanos que están en la Constitución. Ahora, imaginen el trabajo que tienen los jueces si es que aplican este principio. El tercer párrafo nos dice lo siguiente: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Perfecto, a ver, Kevin, ¿qué problema le ves a esto? ¿Sí puedes abrir tu micro, Kevin? Si no es Kevin, Brian. A ver, Brian, ¿qué problema le ves a esto? Si no es Brian, deberá ser alguien más. Déjenme ver. Alexandro, ¿puedes abrirme tu micro? Sí, mande. ¿Qué problema le ves a este texto? Ninguno. Ninguno. Bueno, yo te voy a decir qué es lo que le veo. Ahí te va, Alexandro. No, todavía no te me vayas. Fíjate, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. Oye, Ale, ¿no te suena que eso ha permitido que muchos delincuentes se salgan con la suya?
No sé. Ok, yo creo que sí. ¿Por qué, Ana Lucía? Porque luego le creen más al delincuente que a la víctima. O sea, hay veces que la víctima puede falsificar pruebas y cosas por el estilo y la gente le cree, aunque sean muy obvias, pero la gente le cree. Exacto, Ana Lucía. Es decir, el Estado está respetando, está protegiendo, está garantizando sus derechos humanos, pero no los derechos humanos de la persona que fue violentada. Y eso es algo que tenemos que corregir. Adelante, Fati. De hecho, antes creo salían, y creo que sí, salían, porque no estaba la ley Olimpia, ¿no? Ajá. Sí, antes no existía la ley Olimpia, esta que castiga la cuestión de la posesión de imágenes de los packs, de los famosos packs, ¿no? Entonces, hoy, y que alguien te quiere extorsionar con eso. Alexandro, adelante. Pero que no toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, en ese sentido sí, pero por ejemplo, fíjate bien, Ale, el problema es que agarran al delincuente infraganti y como no le dijeron, no le leyeron sus derechos, no le dijeron, está usted detenido, tiene derecho a permanecer callado y a que lo represente un abogado. Esa es una falta al debido proceso. Y si el que lo, ¿cómo se llama? El que lo apresó no le dijo eso, entonces puede que se venga abajo toda una demanda por esa simple y sencilla situación, aunque sí es culpable. ¿Sí me explico, Ale? Ese es el gran Pero problema de entonces no todo fue esto. falta del policía o del que lo pasó, de no decir sus derechos. Exacto, exacto. Entonces, Pero, ahí, a ver, otra vez, Ale. pero entonces es la culpa del que lo apresó o del texto de ahí. Pues yo creo que es un conjunto entre la cuestión del que lo apresó, que sí muchas de las veces tiene que ver con la policía de investigación, que no, a lo mejor no hace bien el procedimiento, y a veces también de la misma norma, ¿no? Que tiene que proteger estas situaciones. Pero tienes razón, es una reflexión que tendríamos que hacer en relación a este párrafo de la Constitución Política. Perfecto, pues vamos a seguir avanzando. Explicaremos cada principio de forma breve. El principio de universalidad deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo o cualquier otra. Entonces, el principio de universalidad es que son para todos. Ahí creo que es entendible este primer principio. Por lo que los derechos humanos se consideran facultades que le corresponden a toda persona por el simple hecho de ser. El principio de interdependencia consiste en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma que el respeto o la transgresión de alguno de ellos necesariamente impacta en otros derechos. El principio de indivisibilidad indica que todos los derechos humanos son infragmentables, sea cual fuere su naturaleza. Y finalmente, el principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección de los derechos humanos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. El cuarto y quinto párrafo son más sencillos de interpretar, por lo que solo los mencionaré. El cuarto párrafo nos menciona que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, solo por este hecho, su libertad y contarán con la protección de las leyes. Finalmente, Espérame tantitito. Entonces, en la escuela, cuando estén con otros compañeros, no se vale decir esclavo. Porque acuérdense que aquí en México no hay esclavos, ya no hay esclavitud. Esto lo garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. el quinto párrafo menciona que queda prohibida toda discriminación motivada por cualquier circunstancia, ya sea por el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Con esto finalizamos el estudio del primer artículo de la Constitución y si quieren profundizar sus estudios, en la descripción del video dejo un link con toda la información. Gracias por escucharme.
Ok, ahí está el primer artículo de la Constitución. Ahora voy a el libro. Por favor, vamos a poner en el cuaderno lo siguiente. La protección de los ¿Cómo dijo, derechos profe? humanos. Van a poner la protección de los derechos humanos en la Constitución. Va el primer artículo. Derecho a la libertad. Artículo segundo constitucional. Derecho a la libertad. Solo anotan eso y escuchen. En nuestro país está prohibida la esclavitud y si algún esclavo llega de otro país, de inmediato será puesto en libertad. Lo acabamos de ver en el video y se le tratará como cualquier otra persona. Todos los mexicanos gozan de la libertad para trabajar y estudiar sin importar el color de piel, las creencias religiosas o la situación económica. Solo van a escribir artículo segundo, derecho a la libertad. Artículo tercero, derecho a la educación. Por favor, Jorge Fernando, léeme el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a recibir educación, por tanto, será gratuita en los niveles preescolar, primaria, secundaria y medio superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Ok, entonces ya tenemos que es obligatorio que ustedes estudien hasta la preparatoria. Gracias, Alexandro. Solo anotan artículo tercero, derecho a la educación. Artículo cuarto, Edgar Alejandro, derecho a la igualdad, a la salud y a la vivienda digna. Ayúdame a profe. leerlo, por favor. Permítame. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Todos los mexicanos tienen derecho a la salud y a disfrutar una vivienda digna. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Ok, entonces en el examen Comipems les pueden preguntar, oye, ¿y quién te dice que tienes derecho a practicar deportes? El artículo cuarto constitucional lo dice, la ley lo dice. ¿Me explicó? Pero en el examen Comipems les van a preguntar, artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice que como personas, como individuos tenemos derechos a practicar algún deporte. Y todos nos quedamos así de, ¿quién sabe, no? El artículo cuarto, ahí vamos, cuarto. Voy con el que sigue. Artículo quinto, derecho a la libertad de elección. Es artículo quinto, derecho a la libertad de elección. Toda persona puede dedicarse a lo que le haga feliz, siempre y cuando sea una actividad permitida por la ley. Ah, ¿verdad? Entonces, ya sabía que podía grafitar. No, siempre y cuando sea una actividad permitida por la ley. Me gusta matar. No, tampoco puedes matar porque no está permitido por la ley. ¿Me explico? Nada de que un día de la purga ni nada por el estilo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no puedes ir en contra de ese artículo quinto. Artículo sexto, libertad de expresión. Moy, ayúdame por favor. Sí, dice artículo 8, libertad de expresión. El 8, ¿verdad? Es el sexto. Sexto. Dice libertad de expresión. Nadie puede castigarte por expresar lo que piensas. Sin embargo, debes hacerte responsable de lo que digas. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Perfecto. Ahí está la libertad de expresión, el artículo sexto. Estos que están viendo en pantalla generalmente son los que les llegan a preguntar en Comipems. Artículo séptimo, libertad de prensa. Kevin. A ver si puede abrir su micrófono, Kevin. Si no es Kevin, adelante. Puedes escribir y publicar cualquier opinión que tengas por cualquier medio y con la única condición de que respetes la vida privada de los demás, la moral y la paz pública.
Excelente. Entonces, nada más hay que tener cuidado entre la libertad de expresión, que es el artículo sexto, y el artículo séptimo, que es la libertad de prensa. Hay una similitud, nada más que uno es la libertad de expresarse y la otra, la libertad de escribir en algún lugar. Muy bien. Artículo octavo, derecho a la libertad de petición. Eso es lo que van a escribir nada más. Derecho a la libertad de petición. Ana Lucía, no seas malita, ayúdame. Tienes el derecho de dirigirte a las autoridades para realizar peticiones, aclaraciones o solicitar información. Siempre y cuando, Ana Lucía, lo hagas por escrito, porque si no, luego no te pelan. Por escrito, ¿sale? Ok, ahora, Brian Tadeo, artículo 9, de asociación y reunión. Tienes el derecho de asociarte o reunirte con otras personas para tomar parte en asuntos políticos, siempre y cuando lo hagas con apego a las leyes. Perfecto, o sea que si ustedes se quieren ahorita hacer, digamos, parte de un partido político nuevo y empiezan con los de la colonia y empiezan a juntarse, tienen todo el derecho de realizarlo. Nadie les puede decir que no pueden juntarse para estar hablando o haciendo política nacional. ¿Ok? Artículo 10, derecho de tránsito y residencia. Ok, voy con este derecho de tránsito y residencia. Adelante, Pau Cruz, ¿me ayudas? A ver si sirve tu micro, Pau. ¿Ande? ¿Me ayudas a leer el artículo 10, derecho de tránsito y residencia? Sí. Como mexicano tienes derecho a trasladarte a cualquier lugar del país y a trabajar. ¿Qué? Y a trabajar a él si viajaste al extranjero. Y a entrar a él si viajaste al extranjero. Gracias, Pau. Pues resulta que me vas a decir, oye, no es cierto, no tengo libertad de tránsito, porque en las casetas me cobran. Eso no es libertad de tránsito, porque entonces me están deteniendo para cobrarme. Ah, no, tú sí tienes derecho de tránsito. Si quieres pasar a pie, no hay problema. Camina. Lo que estás pagando es el derecho a usar la autopista, porque es una concesión que da el gobierno. ¿Sale? Pero tú puedes pasar sin el auto. Lo que pagas es el derecho de que el auto utilice la vía. Entonces, ahí está otra situación. Artículo 16. Porque algunos no pagan casetas con esta situación de decir. El artículo 10 de nuestra Constitución dice que tengo derecho de tránsito. Si tienes derecho de tránsito, siempre y cuando no sea en propiedad privada y siempre y cuando no tengas que pagar un derecho por el uso de alguna máquina, como es el caso de los automóviles, ¿va? Ok, voy con Nadia. Nadia, artículo 16, derecho a la seguridad y a la protección. Pero su micro de Nadia está un poquito trabado, ¿verdad? Pero a ver, Nadia, Nadia Paola, intenta abrir tu micrófono. No, creo que no. A ver, Brian Ademir, ábreme tu micrófono y ayúdame. ¿Tú quieres, Dylan? Adelante, a ver, adelante, Dylan. Artículo 16, derecho a la seguridad y a la protección, lo de abajito. derechos a la seguridad y la protección. Tienes derecho a no ser molestado en tu domicilio y a la protección de tu información personal. Perfecto, Dylan. Fíjate bien, no puedes ser molestado en tu domicilio, ni pueden agarrar tu teléfono para andarlo pasando a todos los centros comerciales para que te vendan cualquier cosa. Muchas gracias, Dylan.
Artículo 17, derecho a la justicia. Derecho a la justicia. Tienes derecho a un juicio apegado a las leyes. Nadie puede ejercer justicia por su propia mano. Este también lo van a anotar, el artículo 17. Y finalmente el artículo 24. Derecho a la libertad de pensamiento y de culto. Tienes derecho de pensar conforme a tus principios éticos y a profesar la religión que te agrade. Recuerden que solo van los títulos. Artículo 24, derecho a la libertad de pensamiento y culto. Artículo 17, derecho a la justicia. Artículo 16, derecho a la seguridad y a la protección. Por favor, muchachos, van a tratar de retener la mayor cantidad de información en cuanto a estos artículos, porque estos sí se los llegan a preguntar regularmente en Comipems. ¿Sale? Entonces, voy a terminar con los tratados internacionales. Bueno, pues ustedes saben que la Constitución es reformable. Por eso es que a lo largo de los años se han ido cambiando, modificando algunos artículos. Por ejemplo, dice, el artículo 2 en 2001 se incluyó un tercer párrafo concerniente a la discriminación, porque antes la discriminación no había o no estaba reglamentado en la Constitución política. Ajá. Dice, y en 2016 se agregó la expresión capacidades diferentes, lo cual indicó que se elevó a grado constitucional el reconocimiento al derecho de igualdad de las personas con esas características físicas. Y bueno, aquí están, miren, la Constitución, ahí vienen otras normatividades que protegen a los derechos humanos, que es la CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahí está la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, etcétera. Bien, me voy a regresar tantito y vamos a ver el segundo video. Estos son los tratados internacionales. Anoten las ideas principales, por favor. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante con relación en todas las materias del derecho. En este video te voy a explicar qué son los tratados internacionales, para qué nos sirven en la práctica y consejos a tomar en cuenta al momento de invocarlos. Así que, comenzamos. Comencemos por definir qué son los tratados internacionales. Son acuerdos entre estados u organismos internacionales asentados por escrito con consecuencias jurídicas internacionales. Los tratados pueden ser entre dos entes, es decir, bilaterales, o entre dos o más entes, es decir, multilaterales. Para que exista una obligatoriedad de un tratado, no basta con que el mismo se firme, sino que debe ser ratificado por el Senado y llevado a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, existe una pequeña ley sobre la celebración de tratados internacionales. Ahora bien, es importante saber que respecto a los tratados internacionales existentes, los hay en diversas materias, como lo son en cuestiones comerciales o de derechos humanos. Sobre derechos humanos existe una gran cantidad de tratados dividiéndose por ramas incluso, como en el caso de derechos laborales o los derechos de la niñez. En México es importante señalar que existe el bloque de constitucionalidad, el cual prevé que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos se encuentran dentro de un mismo rango jerárquico, incluso en un momento determinado en el que un tratado pueda determinar derechos más favorables al individuo, se deberá optar por la aplicación del precepto internacional. En el caso de que existan violaciones graves a derechos humanos por parte del Estado, se podrá solicitar, previo al agotamiento de las instancias correspondientes, la intervención de la Corte Interamericana. Al respecto te recomiendo el video que tenemos en el canal sobre los casos que llegan a dicha Corte. Por otra parte, en relación a tratados entre naciones que no tengan conexión con derechos humanos, su cumplimiento en primer término se da de buena fe. Sin embargo,
En el caso de incumplimiento, se opta por el arbitraje para que se puedan dirimir las controversias. Al respecto, también existen tratados sobre la forma en que se llevará a cabo el arbitraje entre naciones y las reglas para su desahogo. Sin embargo, esto depende de cada país y tratado en concreto. Otra forma en que se prevé el cumplimiento de los compromisos internacionales es por medio de lo que se conoce como sanciones económicas, entre las que se encuentran las prohibiciones para comerciar, importar o viajar a determinado país, lo que genera la presión por mantener el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Al respecto, para la práctica, al momento de invocar derechos humanos relacionados a tratados internacionales, se tiene como sugerencia que los mismos vayan relacionados con los preceptos constitucionales y con los preceptos de jerarquía federal o común a que tengan relación estos derechos. De lo contrario, queda un análisis vacío del precepto convencional y en un momento determinado no tiene una fuerza en el argumento jurídico que se debe de plantear. Por ello, se tiene que hacer la relación desde lo que es el tratado internacional, la Constitución y el precepto aplicable de la disposición común que estés tratando tu caso concreto. Al respecto, México cuenta con una gran cantidad de tratados firmados a la fecha, tanto de naturaleza comercial como de derechos humanos. Déjame en los comentarios si te gustaría un video donde se explique alguno de estos tratados en particular. Y bueno, por este video sería todo. Se hace la mención especial para Beth1, quien se ha unido al canal. Muchas gracias por tu apoyo. Y ya lo sabes, si te gustó el video. Perfecto. Bueno, pues qué preguntaría, ¿no? Fátima, ¿qué es un tratado internacional? Pues son como, ay, ¿cómo le explico? Como, serían como normas, porque decía que se tienen que cumplirlas con el arbitraje. Así es, ajá. Y para poder disminuir la controversia. Entonces, pues yo diría que son como normas. Ok, son como normas. Dirimir, esa palabra que es dirimir es solucionar. Ana Lucía, me lo acabas de poner en el chat. ¿Me abres tu micro? ¿Me dices que es un tratado o un acuerdo internacional? Acuerdos entre estados u organismos internacionales. Exacto. Bueno, pues estos organismos internacionales pueden ser, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, o puede ser la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, o puede ser todas las organizaciones a nivel mundial pueden llegar a hacer este tipo de tratados, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son esos tratados para poder atenderlos. Fíjense bien. Estos tratados pueden tener alcance mundial o regional. A escala global surgen en el seno de la Organización de Naciones Unidas. En zonas geográficas específicas se originan desde órganos como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y también los hay de carácter general o sectorial. Los primeros regulan los derechos para todas las personas y los segundos contienen derechos destinados a determinados tipos de personas. Y tiene razón Fátima cuando dice son una especie de normas. Pues son más bien, no son especies, son normas que se generan a partir de estos órganos internacionales y que con los tratados que se tienen entre las naciones se obligan los países a cumplirlas. En el caso de México, México ha pertenecido a diversos tratados, acuerdos que ha hecho en el ámbito internacional y que lo obligan a cumplir, por ejemplo, con la Convención de los Derechos Humanos. Dice, en el mismo año el continente americano firmó su primer instrumento regional de protección a los derechos humanos, que fue la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, documento que ha sido reconocido como fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la OEA. Ahí ya tienen un primer tratado internacional. La Declaración Americana
de los derechos y deberes de hombres. Ok, pero aún así no se garantizaba una adecuada protección de los referidos derechos, ya que la declaración requería compromisos vinculantes por parte de los países que lo suscribieron. Y por esta razón se promulgó el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976. Es decir, 2 años después, en 1978, se promulgó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ese es un tratado internacional. ¿Ok? Ahora voy más para abajito. Ayúdame, por favor, Fati, con ese párrafo del medio. Desde México, ¿verdad? Sí. México ratificó varios tratados internacionales en esa materia, los cuales protegen o contienen disposiciones de tales derechos. En cuanto a los derechos de la infancia y la adolescencia, en 1990 el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y se comprometió a cumplir diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella. Además, convalidó 2 protocolos facultativos respecto de la participación de niños en conflictos armados, la venta de infantes, la prostitución infantil y el uso de menores en pornografía. Ok, entonces México también tiene ese tratado internacional que está en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y dice, los tratados internacionales establecen acuerdos en los estados. Aquí vienen, ¿cuáles son? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966, entra en vigor hasta 10 años más tarde. Ahí dice los derechos que protege la vida, la libertad de expresión, conciencia y religión, a elegir y ser elegido mediante el voto, la equidad procesal ante la legislación, al debido proceso, prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos, degradantes, así como la esclavitud. Déjenme ver acá, paso a la que sigue. Está también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por favor, en su cuaderno anoten los ejemplos de pactos o tratados internacionales. Solo ponen el de arriba. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo de abajo es explicación. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes me dicen cuando lo mueva para abajo para que puedan copiarlo. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, voy más para abajo, la Convención sobre la Eliminación Total de Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración de la OIT relativa a principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esa OIT quiere decir Organización Internacional del Trabajo. Ahí está esta otra Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Por eso ustedes oyen que tanto en la escuela les promovemos esta parte de la no violencia contra la mujer. Ya voy a terminar, muchachos. Voy para allá. Y la última que está de este lado, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Perfecto, pues con eso concluimos nuestro apunte de la sesión del día de hoy de formación cívica. El día de hoy en Quantrix vamos a ver cómo hacer podcast. Vamos a hacer todo lo posible por ver podcast en 1 minuto. Entonces, para todas aquellas personas que se quedan a la sesión, que no exime a los de tercero A de hacer la actividad